Hola amigas, bienvenidas al podcast de Jesús, un podcast en donde conversamos todo lo que tiene que ver con Jesús y con la Biblia, Dios, el Espíritu Santo, Padre, Hijo, la Trinidad, todo. Tenía muchísimo tiempo que no hacíamos videos debido a que, yo estuve en una operación, luego me mandaron reposo, luego tuve un viaje importante de trabajo junto con mi esposo y la verdad esto nos llevó a detenernos 3 meses, casi 4 prácticamente. Sin embargo, siento que ya es el momento de retomar otra vez el podcast porque de alguno u otro modo he sentido que Dios me ha venido como ya poniendo las ideas, dando las cosas, o sea, ¿sabes cuando tú sientes que Dios te pone algo de forma muy insistente? Bueno, algo así lo he sentido, como que ya es hora de retomar. Mi esposo no va a poder salir en esta oportunidad, pero hoy les voy a grabar 2 podcasts que me parece que son súper importantes. Así que bueno, si estás aquí muy probablemente hayas venido de TikTok, que les hice ahí algunos videos para darle introducción a esto. El día de hoy vamos a estar haciendo, digamos que se me ocurrió la idea de abrir una nueva sección. ¿Por qué? Porque saben que este podcast, bueno, no sé si lo sabes, probablemente no, pero este podcast en un principio fue pensado para hablar de las cosas de Dios y lo dividimos en 2 secciones. La primera sección es basada en estudios bíblicos en donde hacemos una continuidad y nos quedamos en Mateo. Disculpen, no recuerdo qué versículo, qué capítulo exactamente de Mateo, pero sé que nos quedamos en Mateo y íbamos todos los viernes estudiando pues un capítulo bíblico. Y hay otra sección que se llama Caminando con Jesús, que si te metes aquí en el canal en los videos vas a ver que sale, videos muy espontáneos donde hablamos de temas genéricos que llaman la atención, que a las personas siempre es como que, no sé, esto viene de Dios, cómo orar, cómo ungir la casa, etc. Entonces aquí como que hablamos de eso. Pero el día de hoy se me ocurrió abrir una tercera sección de simplemente temas espontáneos. No sé qué nombre ponerle, ya me dirán ustedes en los comentarios. Pero es una sección donde quiero poner las cosas que siento que el Señor va hablando por medio de su palabra y no tiene un orden en específico, entonces por eso no sé qué nombre ponerle. Bueno, para no irme muy lejos, en este video quiero estar conversando con ustedes algo súper importante. Y es que yo les comentaba en un video de TikTok que si te gusta la mitología griega, es importante que veas este video porque creo que es algo que no le agrada a Dios, porque Dios es un Dios celoso y nos los revela por medio de su palabra. Me van a disculpar el desorden de por allá, mi gato corriendo, pero de verdad que no quería ponerme a estar organizando la casa, sino como que al grano, al punto, porque este video sé que te va a dejar muchas cosas que son muy buenas. Así que nada, vamos directo a la carnita. Para esto, primeramente vas a buscar tu Biblia, mi reina, y te vas a ir a Primera de Reyes y te vas a ir al capítulo 11. Hoy vamos a estar hablando del capítulo 11 del 12, 13, 14. Y bueno, yo te los voy diciendo ahí mediante vayamos hablando, porque aquí también tengo mi cuaderno donde hago los devocionales, así que con mis anotaciones aquí les voy a ir haciendo todo este video. Creo que va a salir un poquito largo, pero bueno, aquí vamos. El caso es que, bueno, yo les venía diciendo en TikTok, valga la redundancia, de que estaba el rey David y el rey Salomón, ¿ok? Que el rey David había sido una persona que había amado muchísimo a Dios, ¿verdad? Pero después, digamos que él tuvo una caída, por así decirlo, o sea, cometió un pecado. Y ese pecado fue que amó a Betsabé, una mujer que estaba casada, y mandó a matar al esposo y para juntarse con ella, básicamente, y hacerla su mujer. Pero a Dios no le agradó esto, lo que hizo que
Dios le dijera como que, mira, ahora se te vienen serias consecuencias para ti. Una de esas 4 consecuencias que el Señor le puso al rey David fue que primero él siempre iba a vivir en guerra, que él no iba a construir el templo del Señor, porque David tenía las intenciones de hacerle un templo a Jehová, pero no lo dejó, sino que le dijo que se lo haría a su hijo, y en fin, varias cosas que en este momento no me acuerdo. Luego viene Salomón. Salomón es el hijo amado de David, el cual le sigue después de que David fallece de viejito. Y él era un hombre que empezó amando muchísimo a Dios. O sea, en verdad él lo amaba. O sea, amaba a Dios, y una vez Dios se le presentó en sueño y Dios le dijo como que, mira, dime qué es lo que quieres, pídeme lo que tú quieres que yo te lo doy. Y Salomón le dijo, bueno, que tengo que saber, o sea, ¿cómo hago yo para gobernar al pueblo de Israel? Dame sabiduría. A Dios le agradó esto, entonces Dios le dio mucha sabiduría a Salomón. Cuando Dios le da sabiduría a Salomón, digamos que él gobierna por muchos años. Su reinado es uno de los más famosos a lo largo de toda la historia bíblica. De hecho, David fue el primer rey de Israel, digamos, seleccionado por Dios, ojo. Y cuando esto sucede, pasa algo súper, súper importante, que es que, digamos, el rey Salomón tenía una fama de ser demasiado sabio. O sea, de hecho, la palabra dice que en el mundo no ha habido ni habrá una persona más sabia de lo que fue Salomón. Y aparte era muy rico, muy famoso, tenía, o sea, su reinado era algo espectacular. De hecho, creo que fue mucho más espectacular de lo que fue el reinado de David. Entonces, bueno, el caso es que aquí llega la parte interesante y al mismo tiempo un poco triste. Dios le había dicho a Salomón que tuviera cuidado con las mujeres que le gustaban, porque si algo tenían Salomón y David era que los dos eran muy mujeriegos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, ojo con eso. Y eran muy mujeriegos, y Dios le dice a Salomón como que ten cuidado con las mujeres con las que vayas a estar, porque ellas tienen otros dioses. Paréntesis, el Señor es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie, y algo que Dios pide desde el principio hasta el fin de la Biblia, de punta a punta, es que seamos fieles a Él, que no nos vayamos con otros falsos dioses, porque Él es un Dios celoso. Y pide que le seamos fiel a Él y solamente a Él. Entonces, bueno, resulta que Salomón, eso le entró por aquí, le salió por acá, y él dijo, yo voy a hacer lo que yo quiera. Porque literalmente él agarró, chama, y digamos que se fue con sus mujeres, que tenía muchísimas, y estas mujeres eran de otras nacionalidades. O sea, no eran mujeres de Israel, sino que eran eteas, no sé, es que había muchas, eso tiene una palabra, había muchas, cuando alguien tiene una nacionalidad, no recuerdo ahorita la palabra con exactitud, la tengo en la punta de la lengua. Ay, no me acuerdo. Bueno, en fin, el caso es que estas mujeres tenían otras nacionalidades, verlo de esa manera. Y digamos, el lugar de donde ellas eran lugares altamente idólatras, altamente fuertes. Eran videos donde literalmente el Señor le decía, ten cuidado porque son mujeres que son un poco politeístas, o sea, que tienen varios dioses y van a terminar haciendo que tú te vayas con esos dioses también. Pero bueno, como te digo, él entró por aquí, le salió por acá, hizo caso omiso, fue con sus mujeres, se empató con ellas, y efectivamente cuando Salomón estaba viejo, terminó sirviéndole a esos dioses, el cual Dios le dijo específicamente que no se metiera. Y fue tremendo porque él obviamente se casa con estas mujeres y termina haciendo altares para estos Baales que el Señor le había dicho que tuviera cuidado y que no lo hiciera. De hecho, una de las cosas más importantes que Dios le dice a Salomón es, si tú mantienes mis estatutos, mis leyes, mis normas, todo lo que yo te digo que tú hagas y me eres fiel, entonces tu reino continuará como de generación en generación. Pero si tú no, si tú te vas por el otro camino, que es el incorrecto, entonces como que vas a ver las consecuencias realmente de no ser obediente como lo fue tu padre.
Entonces, como te digo, ya Salomón estaba viejito y Dios le empieza a decir una serie de cosas que le iban a suceder, cosas horribles realmente, que dentro de todo yo creo que Dios tuvo mucha misericordia, porque una de las cosas que le dijo Dios fue como que, mira, yo no te voy a quitar el reino porque yo le prometí a David tu padre que tú estarías reinando. Y ya para este momento Salomón había levantado el primer templo, que si no lo sabes, el primer templo es el lugar en donde estaba el lugar santo y santísimo, que era donde bajaba la presencia de Jehová en ese momento, y se hacían sacrificios específicos para que Dios bajara y la gente pudiese hablar, bueno, la gente, digamos, el sacerdote indicado pudiera hablar con Dios, y Dios llevaba por medio del sacerdote el mensaje al pueblo de Israel, ¿no? Porque no era así como ahorita, de que cualquiera tiene acceso a Dios, no, antes no funcionaba así. Entonces, bueno, chama, resulta y acontece que después que pasa esto, Salomón fallece. Y aquí te quiero dar unos datos súper interesantes que tengo anotado aquí, que como te digo, si quieres puedes irte a Primera de Reyes, capítulo 11 y el 12. Mira. Unos datos curiosos. Salomón tuvo 700 mujeres, esposas. O sea, 700, ¿sabes lo que es tener 700 mujeres? Eso es demasiado. Y 400 concubinas. 700 más 400, ¿cuánto es? 7, 8, 9, 10, 11. O sea, tuvo 1100 mujeres, básicamente. 1100 mujeres, eso es tremendo. O sea, es demasiada gente. De verdad que yo a veces me quedo en shock de cómo funcionaban las cosas en el pasado. Y mira lo que dice. Dios había dicho que no se juntara con amonitas, ni con eteas, ni nada, para que no hicieran voltear su corazón. En eso Salomón desobedeció porque amó a mujeres edomitas, eteas, moabitas, etc. Cuando Salomón era viejo y su corazón perfecto para con Jehová, él decidió montar altar a Quemos, creo que se dice Quemos, delante de Israel, frente a Jerusalén, y a Moloc, que era uno de los hijos de Amón. Y es tremendo, chamas, porque ustedes, si quieren, pueden buscar en ChatGPT o cualquier inteligencia artificial quién fue el dios Quemos y quién fue el dios Amón. No recuerdo específicamente quién, pero yo sé que uno de esos dioses que funcionaba en aquella época pedía incluso hasta sacrificios de niños. Y no solamente eso, sino que también habían cosas muy turbias, como que, por ejemplo, cuando hacían las celebraciones de estos dioses, habían rituales. En medio de los rituales habían orgías. O sea, era una cosa seria. Te invito a que averigües por tu parte por qué Dios rechazaba tanto a estas deidades, por qué Dios rechazaba tanto cuando la gente se iba detrás o en pos de estas deidades. Y de verdad que era algo que te vuela la cabeza. O sea, de pana era gente bien turbia. Entonces, bueno, fíjate que dice: entonces, es decir, montó altares para dioses, los dioses de sus mujeres. Dios promete romper el reino de Salomón con el hijo de Salomón por la promesa que hizo a David su padre, y prometió dejarle una tribu a Salomón por amor a David. Porque esa es la otra. Dios le dijo a Salomón como que, sabes, cuando venga tu hijo, cuando ya tú te mueras y venga tu hijo no va a gobernar todo Israel, sino que Israel se va a dividir en dos partes. Entonces queda Israel del norte e Israel del sur. En Israel del norte teníamos a todas las 10 tribus de Israel, mientras que en el sur teníamos solamente la tribu de Judá. Y es tremendo porque, imagínate, o sea, fue muy loco, porque yo que tengo muchas ideas en la cabeza, entonces voy a tratar de ver cómo las organizo. Fíjate cómo son las cosas del Señor. El Señor, para quitarle el reinado a Salomón, él levanta a un hombre que ya te voy a decir cómo se llama, porque tiene un nombre bien loco. Bueno, aquí te sigo comentando. Otra consecuencia sería que se levantaría Hadad contra él, el cual vivía en Egipto cuando David estuvo en Edom, y Faraón le dio como esposa a la hermana de la esposa de la reina de Tapnes. También en Faraón le dio tierras. Es decir, había una persona, que ya te voy a decir cuál es su nombre. Esta persona, cuando David era rey y ganaba las guerras que había en ese momento, este hombre se fue para Egipto. En Egipto, él consigue el apoyo de Faraón y le cae bien Faraón. Y Faraón tenía una esposa. Así que Faraón le dice a esta persona, le dice: mira, me caes bien, te voy a dar como esposa a mi cuñada. O sea, la hermana de la esposa de Faraón.
le da a la mujer y él se queda viviendo ahí un tiempo. A la larga, digamos que avanza el tiempo, pasan los años y él se entera que Salomón fallece. Entonces él dice, ¿sabes qué? Yo voy a regresar a mi tierra. Y Faraón le dice, ¿pero por qué vas a regresar a tu tierra si yo aquí te lo he dado todo? Porque aparte Faraón le dio como que unas tierras y una cosa a esta persona que ya te voy a decir el nombre. Y él le dice como que, sí, tú me has dado todo, pero déjame volver a mi tierra. Entonces, fíjate lo que pasa. Vamos leyendo, chama, porque esto es como una clase de historia. Dice, cuando él vio que David había fallecido, le pidió a Faraón que lo dejara volver a su tienda, lo que te acabo de decir. También se levantó otro llamado Rezón. A veces yo no sé ni lo que escribo, chama, porque mi letra es un poquito enredada, pero ahí voy leyendo. El cual fue rey de Damasco, enemigo de Israel, y reinó sobre Siria. Dios le entregaría el reinado a Jeroboam. Jeroboam es el nombre que estoy buscando. Mira, este hombre que te estaba diciendo, si no me equivoco, porque también soy humana y me equivoco, no creas, esto es bastante denso, pero creo que Jeroboam fue el hombre que fue para allá. ¿Sabes qué? Voy a confirmarlo aquí contigo porque yo no te quiero dar información ficticia. Yo le voy a preguntar a mi amigo GPT si realmente Jeroboam fue el hombre que se fue a Faraón, o sea, que vivió en Egipto, el que te acabo de dar el ejemplo, porque si no es él, es otra persona. Y por algo te estoy contando lo de Egipto. Voy a poner Jeroboam. Jeroboam fue el hombre que vivió en Egipto para regresar cuando Salomón murió. Vamos a ver qué me dice. Ah, sí, me dice que sí. Dice, sí, estás pensando en Jeroboam, el mismo que hablamos cuando Salomón todavía estaba vivo. La secuencia es esta. Jeroboam era funcionario de Salomón. Mira, si ustedes usan ChatGPT de manera inteligente, amigas, pueden sacar una data muy importante que las puede ayudar muchísimo en sus estudios bíblicos. Y dice, Jeroboam era funcionario de Salomón, no su hijo. Era un hombre capaz y Salomón lo puso a cargo de trabajadores de la casa de José. Exactamente. El profeta Ahías, bueno, yo no te quiero hacer spoiler, pero bueno, solo quería confirmar esa información. Bueno, el caso es que sí, Jeroboam se fue para allá, para Egipto, le cayó bien entonces al faraón, él se regresa cuando se entera de que Salomón es ya fallecido. Y dice aquí, dice la palabra, Dios le entrega el reino a Jeroboam. Fue un hombre valiente el cual Salomón había mandado a administrar la casa de José. Y es muy irónico porque yo no sé por qué Dios escogió a Jeroboam, pero lo escogió a él para quitarle el reino a toda la generación de David, por así decirlo. O sea, me explico, la descendencia de Salomón. Y Jeroboam no era una persona que amaba a Dios, o sea, no había pasado por procesos, porque generalmente cuando Dios te va a entregar algo te procesa para que tú lo sepas valorar. Y a mí eso era algo que me impactaba, ¿no? O sea, de hecho todavía yo le digo a Dios como que, ¿por qué le diste el reino a él? Pero bueno, no sé, así son las cosas de Dios, Dios sabrá lo que hace. El caso es que este hombre salió de la nada, literalmente, o sea, era X persona. Y Dios dice como que vamos a entregarle el reino a Jeroboam. Y Dios decide entregarle el reino a él. Literalmente le da las 10 tribus de Israel. Y al hijo de Salomón, es decir, el hijo legítimo, le queda solamente la tribu de Judá. Y un poquito de las personas que eran de la tribu de Benjamín. Entonces, bueno, por cierto, si no sabes nada de las tribus de Israel, déjamelo saber en los comentarios y yo les hago un video explicativo de cómo es todo este tema de las tribus, pero voy a asumir que tú ya sabes qué es esto de las tribus. Pero si en este momento estás viendo este video y no sabes cómo es el tema de las tribus de Israel, imagínatelo como una tribu es un país diferente, para que lo puedas visualizar fácilmente en tu mente. No es necesariamente así, pero lo estoy diciendo para que las personas que no saben puedan visualizarlo sencillo para este capítulo. Entonces, bueno, fíjate lo que dice. En una salida, Dios le habla a Jeroboam por medio de un profeta. El profeta se llama Ahías y le dice, el profeta rompe su copa en
en varios pedazos, y le da a él 10, y le dice: el Señor te dará el reino de Salomón, y te entregará 10 tribus, y al hijo de Salomón le quedará una, por amor a David, por cuanto había dejado al Señor. O sea, fíjate lo que a Dios le habrá dolido tanto lo que Salomón hizo, que decidió quitar el reino por completo a esta gente. Y a mí me parece que aún así, con todo eso, tuvo misericordia, porque si Dios hubiera querido, no le da o sea, la tribu de Judá no se lo hubiera dejado al hijo de Salomón. Me explico, o sea, era como que lo hubiera quitado todo y ya, pero con todo y eso, Dios tuvo misericordia. Y me gusta mucho lo que es el libro de Reyes, porque siento que podemos ver y estudiar una de las personas, o sea, no una de las personalidades, porque no es que Dios tenga varias personalidades, pero podemos estudiar las diferentes caras de Dios. O sea, Dios es un Dios fiel, que aun cuando David ya había fallecido, Dios seguía siendo fiel a la palabra y a la promesa que le había dado a David muchísimos años atrás, porque obviamente Dios es Dios y Dios ya sabía que todo esto iba a pasar. Entonces, bueno, dice: también por amor a David, Salomón sería rey hasta su último día. Los que les decía en el video de TikTok, Dios también tuvo mucha misericordia en este sentido, porque con lo que había hecho Salomón era más que suficiente para que Dios le arrebatara hasta la vida. Y no lo hizo, sino que dejó que viviera hasta su vejez, dejó que siguiera siendo rey. O sea, dejó que siguiera fuera millonario, porque Salomón era millonario. Y le dejó muchos beneficios, o sea, de verdad demasiados beneficios para lo que significaba el odio que Dios siente cuando nosotros le somos infieles. Bueno, no sé si Dios siente odio, pero sé que siente mucha rabia, me refiero. O sea, Dios no le gusta, en serio. Dios aborrece, porque esa es la palabra, así lo dice la Biblia. Dios aborrece profundamente cuando nosotros nos vamos en pos de otros dioses. Y tú me dirás, o estarás pensando en este momento: Alexandra, ¿qué tiene que ver eso con la mitología griega? Ya lo vas a entender, chama, porque es que yo necesito explicarte muchas cosas de aquí para que tú puedas dimensionar por qué el tema de la mitología griega es algo que no le agrada a Dios. Pero bueno, sigamos. El caso es que, David fallece, Salomón fallece, Dios se molesta y manda juicio. El juicio era que el reino iba a ser quitado entonces a la generación de Israel, de David, y le iba a ser entregado 10 tribus, eran 12 en total. 10 tribus le iba a entregar al hombre Jeroboam, que era para mí era como un don nadie, porque no era alguien así que tú dices: hoy amaba a Dios o algo en particular, sino que simplemente era un soldado ahí y bueno, ese fue el que Dios escogió. Y estaba el hijo de Salomón, el cual se iba a quedar solo con la tribu de Judá para su reinado. Entonces Israel se divide en dos partes: Israel del norte e Israel del sur, por decirlo de alguna manera. Entonces, luego dice: aquí es donde viene la división de Israel en dos partes. Mientras Salomón moría, porque todo esto que te estoy contando aconteció cuando él era viejo, se fue Jeroboam a Egipto hasta que él falleciera. Salomón procuró matar a Jeroboam, pero no pudo. 40 años reinó Salomón. Cuando fue sepultado, gobernó su hijo Roboam. Es decir, Roboam va a ser el rey de la tribu de Judá. Al tiempo, el pueblo pide a Roboam, el hijo de David, que disminuya el yugo sobre ellos. Y ahí él decidió no escuchar a los ancianos, sino a los amigos que le dijeron que fuese peor que su padre. Porque en ese momento como que eran muy duros, no recuerdo bien si era con el tema de los impuestos, pero una de estas cosas era como muy fuerte para el pueblo como tal. Y antes, digamos, la forma en la que los reyes toman decisiones es más o menos similar a los presidentes. Es decir, no es que, a mí me apeteció tomar esta decisión y yo la tomé porque yo soy el rey. No, tiene que ser el presidente o el rey. Siempre tiene una persona que le está hablando y le está diciendo: mira, la mejor decisión que tú puedes tomar es esta, la mejor decisión que tú puedes tomar es aquella, por esto, por esto, por esto. El tal experto, piensa esto. O sea, te ayudan a tomar una decisión cuando eres un líder. Entonces, en este momento, Roboam era un líder, pero él decidió no escuchar a los ancianos, que era quien aconsejaban al líder en ese momento o al rey en ese momento, sino que él decidió escuchar a sus amigos. ¿Qué tal? Que quién sabe, no sé por qué yo siento que los amigos eran unos carajitos, pero bueno. Y dice:
Cuando Roboam le dio eso al pueblo, literalmente el pueblo se volteó y dijo, ya no tenemos que ver con la casa de David, y se fueron. Luego mandaron a llamar a Jeroboam y lo hicieron rey. Con Roboam solo quedó la tribu de Judá, que era en la que él habitaba. Así que imagínate cómo va esto. Seguimos. Jeroboam como que temía que la gente se fuese a Roboam. Ojo, los nombres son muy parecidos. Jeroboam es el militar, el ex militar de Salomón. Y Roboam es el hijo de Salomón. Ojito, ojito, ojito. El nombre largo ya sabemos de quién es. El cortito es del hijo de Salomón. Entonces, Jeroboam, el ex militar, como que temía que la gente se fuese con Roboam y él decidió hacer dos becerros de oro. Aquí comienza, chama, el desastre. 2 becerros de oro para que la gente no viajara, sino que adoraran ahí en la tribu de Efraín. Aparte, escogió sacerdotes diferentes que no eran de la tribu de Leví. Paréntesis para la gente que no es conocedora de la palabra. Dios, en el libro de Levíticos, que si mal no recuerdo, creo que es el segundo o tercer libro de la Biblia, Dios es muy específico con las cosas que Él le gustan y con las cosas que no le gustan y con el cómo debía vivir las personas. Es decir, para darte un poquito de contexto. Jehová, Dios, en el libro de Levíticos le dejó claro al pueblo de Israel cuál iba a ser su cultura, su política, su manera de negociar, su manera de presentar sacrificios, que eran, por ejemplo, holocaustos, ofrendas de paz, que todo esto en resumen era matanza de animales, pero todo tenía que ser específico, tanto la persona que lo iba a hacer, cómo iba a vestir, cómo se iba a preparar espiritualmente para esto. O sea, había una serie de protocolos profundos que eran importantes para Dios y que Dios los había determinado por alguna razón, porque ya sabemos que Dios no es un Dios loco. Entonces, una de las cosas que Dios había demandado en aquel momento es que la única tribu de donde saldrían los sacerdotes, es decir, personas autorizadas para buscar hacer las cosas digamos, de la tribu de Leví. Dios dijo que de la tribu de Leví iban a salir los sacerdotes. Los sacerdotes son las únicas personas que podían entrar al santuario y por ende pasar al lugar santo, y solamente el sacerdote podía pasar al lugar santísimo, que en resumen, para que tú tengas una idea clara, imagínate un lugar bien ancho, bien vasto, donde hay un salón en medio y en medio de ese salón hay otro salón más chiquitico. El salón chiquitico se llama el lugar santísimo y el lugar un poquito más grande es el lugar santo. Y fuera de este lugar estaba como encerrado en un vallado, pero sin techo. No sé si, aquí les voy a dejar una imagen para que ustedes puedan visualizar, o si quieren en ChatGPT o Google pueden poner cómo era el templo del lugar santo y santísimo, para que ahí les haga la imagen y puedan entender lo que les estoy diciendo. El punto es que habían ciertas cosas donde se tenía que poner al animal muerto, luego cocinarlo, lavarlo, o sea, esta serie de cosas la podía hacer solamente el sacerdote y el que ayudaba al sacerdote, más nadie. O sea, ahí no era que yo llegaba y que, hola, mira, vamos a hacer aquí un holocausto al Señor. No funcionaba así. O sea, era gente determinada que, a juro, tenía que ser la tribu de Leví. De hecho, dato curioso, todas las tribus de Israel tenían, me estoy yendo muchísimo más atrás, cuando todavía no tenían la tierra prometida y estaban caminando por el mundo de la mano de Moisés. El Señor le dice que todas las tribus van a tener una tierra, o sea, a todos se les iba a entregar tierra, ganado, animales, etc. Pero la tribu de Leví no se le iba a entregar nada, porque ellos ya tenían más que suficiente con todas las cosas que tomarían sirviéndole al Señor, porque ellos sí, por ejemplo, estaban autorizados a comer de los animales que se hacían sacrificios ahí, pero era autorizado por Dios y era Dios quien decía cómo, cuándo y dónde. ¿Sí me explico? O sea, había un protocolo muy claro, muy específico y bien complejo también. Si quieres saber de esto, te invito a leer el libro de Levíticos. Ahora, sabiendo este contexto, porque aquí hay que tener contexto de todo, amigas, fíjate que el Señor aquí dice, aparte Jeroboam
escogió diferentes sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. O sea, Jeroboam hizo lo que él le vino en gana. O sea, él dijo, ay, ¿sabes qué? Vamos a hacer un becerro de oro gigante, vamos a ponerlo aquí atravesado para que la gente lo adore y no se vayan con Roboam. Y aparte, tú, fulanito, vente, tú vas a ser sacerdote, vente para acá. Entonces agarraban y hacían eso, y si mal no recuerdo, creo que esto también acontecía dentro del templo, que es lo que a mí me parece como más fatal todavía. Porque recuerda que para este momento la primera persona que había construido el templo del Señor había sido Salomón. Y era un templo espectacular, según como lo dice. Entonces, bueno, Jeroboam estaba en esto, chamo, y yo creo que esto fue más que el principio del desastre. Entonces dice, en ese momento, todo el país pagaría las consecuencias. Bueno, esto fue una anotación que yo hice en mis apuntes. En ese momento, todo el país pagaría las consecuencias de Salomón. Todos voltearon su corazón de Dios de Dios para irse en pos de otros. La división era la consecuencia del pecado. Acciones de Jeroboam idólatras también eran consecuencia. O sea, todo esto estaba aconteciendo gracias a que el lindo de Salomón se le dio la gana de acostarse con 800 mujeres que tenían el corazón volteado hacia dioses como Baal, Astarot, en fin, toda esa gente, todos esos dioses. Entonces es tremendo porque, fíjate, todo el desenlace que hay, que es súper trágico, es súper triste, y yo creo que esto nos deja una claridad y una clara evidencia de que el Señor de verdad odia la idolatría. Y fíjate, aquí trayendo un poquito todo esto para digerir un poquito todo, porque ya llevamos media hora de podcast. Chama, la persona con la que tú decides casarte es súper, súper, súper fundamental, súper importante que tú sepas. Hay una parte de la Biblia donde la Biblia dice no se junten en yugo desigual, y esto aplica no solamente para parejas, sino para trabajos, para amistades, para actividades que haces, o sea, para todo. Cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo, nuestra vida al Señor, definitivamente la primera persona que tiene que creer en el Señor, tanto como tú, es tu pareja. Así que es importante que si tú no estás casada, tú puedas escoger una persona que primero sea agradable al Señor y que tú veas que ame a Dios para que luego entonces te cases con él o con ella. Y si eres una persona que ya se casó con alguien que es de inconverso o una persona que simplemente no tiene tus mismas creencias, yo te diría que tienes que orar muchísimo porque esto es tremendo. O sea, esto es algo que compenetra, porque cuando hay un matrimonio, la misma Biblia lo dice, eres una sola carne con esa persona. Y también la Biblia dice muy claramente, porque es que literalmente la Biblia lo dice todo, la Biblia dice que tú no puedes servir a dos señores, o sirves a uno o sirves al otro, porque a la larga le vas a servir más a uno que al otro. Entonces, eso es mentira de que vas a juntar un matrimonio y uno le va a servir, uno va para la derecha, el otro va para la izquierda. No funciona, o sea, o se divide o el uno jala para donde jala el otro, literalmente. Y así lo dice la Biblia y así funciona en la vida real. Entonces yo te diría que de verdad esto es así incluso hasta con las amistades. O sea, siempre hay que buscar relacionarnos. Y yo sé que a veces puede ser un poco difícil, pero hay que buscar relacionarnos con personas que amen a Cristo. Hay que buscar todo lo que sea en relación a Cristo y juntarnos con eso, porque ahí es donde está nuestro corazón, básicamente. Pero específicamente hablando de matrimonio, fíjate cómo en este caso Salomón arruinó generaciones literalmente, una tras otra, solo por la simple decisión de hacer esto. Y que yo me imagino que a la larga también no era nada más como que, ay, bueno, fueron 2 mujeres. Ya vimos que tuvo 1100 mujeres entre concubinas y esposas. Entonces, de esas 1100 mujeres, ¿cuántas adorarían a Astarot? ¿Cuántas adorarían a Moab? ¿Cuántas adorarían al otro? O sea, era demasiada gente, era como mucha idolatría que él implícitamente, sabiéndolo, porque él no era tonto, era bien sabio, se acostó con ellas y se dejó llevar por la carne a la larga, que básicamente fue un pecado igualito al de su papá, pero a él como que, por lo menos David lloró y se arrepintió, y David trataba de llorar lágrimas de sangre porque él amaba a Dios en profundidad. Y David también Salomón también amó a Dios en profundidad, pero fíjate cómo él no le importó, él no decidió poner
su carne a un lado por amor a su Dios, sino que él decidió casarse con ellas o juntarse con ellas en resumen, y cómo esto terminó contaminando su reino y cómo terminó afectando la promesa que era para todas varias generaciones, y esta decisión afectó a generación tras generación tras generación tras generación y trajo mucha ruina a un país entero. O sea, fíjate la consecuencia de nuestros pecados hasta dónde pueden llegar. Por eso, siempre que vayamos a tomar una decisión es muy importante, primero, consultar con el Señor. ¿Qué opina Dios? Dios mío, ¿qué quieres tú que haga con esto? ¿Cómo hago aquello? Y no a veces dejarnos llevar por la carne. Yo sé que es difícil, pero bueno, ya la Biblia lo dice, que hay que buscar ser personas más espirituales y menos carnales, porque la carne jala para un lado y el espíritu jala para el otro. Así que bueno, seguimos, amigas. Luego, yo aquí como que anoté más apuntes, ¿verdad? Pero esto creo que no es tan necesario decirlo. Y ahora nos vamos para el capítulo 13 y 14, que básicamente habla de la caída del reino de Jeroboam. Mientras Jeroboam daba el inicio al altar, vino un hombre de parte de Dios y dio palabra diciendo, es decir, vino un profeta. Dios le mandó un profeta a Jeroboam, diciendo: altar, altar, a la causa de David le nacerá un hijo llamado Josías, y éste sacrificará los sacerdotes y quemará sobre ti huesos de hambre. La señal será que el altar se quebrará y la ceniza, no sé qué nota aquí, será derramada. La ceniza será derramada. Esto fue básicamente, yo trato de hacer mis resúmenes no un copia y pega de la Biblia, sino que lo que yo voy entendiendo lo voy anotando de forma muy breve, como para cuando yo quiera retomar, pues lo leo y ya. Y es lo que les estoy leyendo a ustedes. Pero básicamente Dios le manda a decir a Jeroboam que iba a haber un rey que iba a destruir lo que él estaba haciendo, en pocas palabras. Luego dice, Jeroboam mandó a quemarlo, y cuando, o sea, al profeta. Ay, me salió un mensaje y no lo leí. Ah, me quedé sin pila en esto, amigas. No me gusta. Ya va. Denme un momento porque es que no me gusta quedarme así. No me gusta ese audio. Déjenme ver. Miren, este podcast yo lo voy a subir así, amigas, sin mucha edición ni nada, y me perdonan los cortes y todo, pero yo creo que es más importante el mensaje que tiene que cualquier otra cosa. Probando. Ajá. Yo, como les decía, yo creo que es más importante el mensaje que tiene que la edición y todo. A mí, obviamente, me gusta... Ya recuperé el audio, jeje. Ajá. A mí, obviamente, me gusta hacerles las cosas bien, pero en verdad simplemente quiero darles este contenido y ya, y como salga, así que ustedes verán si les gusta o no. Entonces fíjate lo que dice. Jeroboam mandó a quemarlo, o sea, al profeta, y cuando extendió su mano se secó y se asustó, y le dijo al hombre: clama a tu Dios para que mi mano regrese. Y así fue. Dios más bien fue demasiado amoroso con este Jeroboam, porque era para que le dejara esa mano seca, literalmente. Jeroboam lo invita con amor y él le dice que no, porque Dios le dijo que no comiera de... Les cuento, paréntesis. Este profeta se va por ahí, ¿verdad? Él se va, ya él dio su mensaje, él hizo lo que Dios le había mandado y se va. Dios le da una orden al profeta, que creo que era el profeta Ahías, y le dice: mira, no vayas a comer de nadie, no comas, regrésate y punto. Y este profeta se le ocurrió la brillante idea de desobedecer, porque así somos, amigas, desobedientes. Y mira lo que pasa. Jeroboam invita a comer al profeta y él le dice que no, porque Dios le dijo que no comiera en esa casa ni nada que tuviera que ver con él. Y luego le dice, luego sale otro profeta y engaña al hombre de Dios, es decir, o sea, profeta se encuentra con profeta. Profeta Ahías, el que le dio la profecía a Jeroboam, que le dijo que iba a venir otro, que iba a quemar todo lo que él hizo. Bueno, se encontró con otro profeta que lo engaña a él y le dice:
ven a comer porque Dios me mandó que te dijera que puedes comer de mí. Y este, de tonto, le cree y se van, tú. Comen y Dios se molesta. Y Dios manda a matar, no lo manda a matar, o sea, lo mata, literalmente. O sea, le hace la desvivisión a este profeta. Este siente como un poco de empatía y le dice a este como que, como que creo que él se fue y regresa y lo ve muerto en el camino con un león y luego él agarra a este profeta y se lleva el cuerpo y dice que los terminen enterrando juntos. En resumen, porque no quiero irme mucho con esa historia. Nuevamente, como te digo, hubo desobediencia de parte de este profeta. Dios se molestó y le dijo que no entraría en el sepulcro de sus padres. Se lo dijo a este profeta que está aquí, o sea, el profeta Ahías. Entonces, bueno, básicamente aquí termina este capítulo. Y aquí anoté, Jeroboam seguía pecando sin remordimiento y no le importaba porque seguía poniendo los sacerdotes al azar, así que Dios lo cortó a él y a su reino para siempre de toda la tierra. De hecho, yo traté de resumir mucho porque no quería escribir mucho. Lo que es la promesa que Dios le hace a Jeroboam. No solamente le dijo esto que te acabo de decir, él le dijo que lo iba a cortar y que la casa de Jeroboam sería cortada para siempre. Y literalmente así pasó en el futuro porque Dios manda a una gente que mate a toda la generación, toda la dinastía, como lo quieras llamar, o sea, toda la familia de Jeroboam le hacen la desvivisión y no queda ni uno. Entonces, bueno, dice, Jeroboam mandó a su mayor a otra tierra, a su mujer. Ay, amigas, perdón. Es que mi letra es muy enredada, en serio, a veces ni yo la entiendo. Jeroboam mandó a su mujer a otra tierra donde estaba Ahías, un profeta de Dios. Ahías fue el mismo, paréntesis, los profetas estos que les estaba hablando, no se llama Ahías, ya recordé, Ahías era otro. Otro que en el principio se acuerdan que había un profeta que le había dicho a él que Dios le iba a entregar 10 tribus y había roto una copa y le dio 10 pedacitos. Bueno, este mismo Ahías ahora sí aparece y le dice, Ahías fue el mismo que Dios le dijo, Jeroboam mandó a su mujer a otra tierra donde estaba Ahías, un profeta de Dios. Dios le habla a Ahías y le dice lo que le dirá a la mujer. Y Ahías ya era ciego por su vejez, o sea, el profeta no veía casi porque estaba viejito. El mensaje que le dijo Dios a Jeroboam por medio de Ahías fue súper fuerte. Le dijo más o menos esto porque recuerda que yo anoto como un resumen. Por su pecado de la idolatría, Dios iría en contra de toda su familia, le quitaría el reino, su hijo moriría, el niño porque su hijo moriría en el niño porque algo bueno había visto Dios en él. También vendría el hambre sobre Israel y Dios lo expulsaría de la tierra que les dio. Dios levantaría otro rey de la casa de Jeroboam y sería destruida. Todo por la idolatría y por desechar al Dios verdadero. Como que esto, o sea, te pongo en contexto. Jeroboam tenía una mujer, ¿ok? Jeroboam y la mujer tenían un hijo. Jeroboam, en medio de su preocupación, porque el niño se enferma, en medio de su preocupación le dice, mira, vete donde está el profeta y pregúntale a él a ver si él nos da un buen mensaje porque él fue el que me dijo que yo iba a ser rey de todo Israel y así sucedió, entonces ve para ver qué te dice. La mujer va disfrazada porque este hombre estaba ciego. Y cuando ella va, él ya sabía porque Dios le había dicho al profeta Ahías, mira, va a venir una mujer y esta mujer te va a preguntar tal y tal y tal. Entonces él, viejito y todo, ya él sabía la verdad porque ya el Señor se lo había dicho. Así que cuando él llega, él le dice, mujer, yo sé que tú eres la esposa de Jeroboam, entra como que ¿por qué te disfrazas? Y esto es lo que te dice el Señor. Y le dice, tuki, 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 tuki. Ese tuki, tuki, tuki es que te voy a quitar el reino, se va a morir el niño. Y el niño, por alguna razón, tenía algo agradable a Dios, por lo que el niño, o sea, como que ellos iban a poder quedar con el cuerpo del niño. Pero de resto, fuera de ese niño, toda la casa de ellos muere de forma muy grotesca. Pero ese niño no murió tan grotesco, por decirlo así. Entonces dice, Jeroboam fue rey por 22 años y le siguió Nadab. Ahora, Roboam, el hijo de Salomón, reinó a los 41 años y reinó 17 años en Judá y su mamá era amonita.
Ahora, quiero que prestes atención a este súper detallazo. Dice, Roboán, que ya sabemos que Roboán es el hijo de Salomón, reinó a los 41 años y reinó por 17 años en Judá. Y su mamá era moanita. Para las que no saben, los moanitas eran personas provenientes de Moab. Y las personas provenientes de Moab eran fanáticas, creo que era de Moloch. Ellos tenían un dios, o bueno, varios dioses, porque todas estas ciudades eran politeístas. Así que les encantaba tener dioses distintos, que no fueran Jehová. Entonces, claro, yo me pongo a pensar aquí en mi lógica humana y yo digo, claro, si mi papá es Salomón y mi mamá es una mujer que se llama X y que su dios es el dios de Moab, obviamente que yo como hija me voy a dejar influenciar por mi mamá que cree en el dios tal. Entonces, no sé si tú lo ves aquí con claridad, pero por eso te digo que el matrimonio es tan importante con quien tú te termines uniendo y cómo tiene que ser un mismo caminar, una misma fe, un mismo Dios. Porque si no, hay consecuencias muy graves a lo largo de las generaciones, como en este caso, en el caso de Roboam. La mamá de él era amonita, por ende Roboam no iba a ser una persona que precisamente amara al Dios de su padre, que era Jehová. Entonces tenemos a Salomón, que amaba a Jehová, pero tenemos a la mamá, o sea, la esposa de Salomón, una de tantas, que tiene a Roboam y que ama a el Dios de los moabitas. Entonces es como de los moanitas. Es tremendo, o sea, es súper fuerte. Ahora, Judá terminó cayendo también en idolatría, aquel que, igual que el resto de Israel, abominación ante Dios. Porque sí, amigas, Dios lo dice en su palabra que Él odia y, como te digo, aborrece lo que es la idolatría. Hubo 5 años en que Judá, es decir, Israel del norte, se quedó sin rey. Es decir, bueno, esto lo saqué aquí porque yo estaba como sacando cuentas de los 17 años, porque en esos 17 años en paralelo pasaron muchísimas cosas, tanto a nivel político, a nivel espiritual, a nivel religioso, a nivel económico. O sea, sucedieron cosas. Entonces yo trato a veces de llevar como una coherencia en los tiempos para poderlo entender muchísimo mejor. Entonces dice, vino el rey Sisa de Egipto y saqueó todo. Se llevó hasta el escudo de oro que había hecho Salomón y se llevó las riquezas de la casa de Jehová. O sea, vino un rey y saqueó a toda esa gente y se quedaron pelando, o sea, se quedaron en nada. Entonces fíjate cómo todo iba en decadencia, porque el reinado de David había sido un reinado de mucho dinero, de mucha abundancia. Luego llega Salomón, que es el triple de abundancia, mucho oro, todo era hecho de oro. El bicho tenía, perdón que diga el bicho, ya me siento como en confianza, pero Salomón tenía hasta platos de oro, vasos de oro, o sea, de verdad el tema de la riqueza era un tema impresionante. De hecho, yo no sé si tú lo sabes, pero en la época de Salomón hubo una reina que vino a verlo para ver si de verdad él era tan rico y tan sabio como decían hacerlo. Y la reina termina trayéndole un montón de oro a él, entonces todo el que venía le daba oro, o sea, él tenía oro hasta porque le salía por las narices, tenía oro, era estúpidamente rico. Entonces, de pasar a ser Israel una nación súper poderosa, rica, militarmente estaban súper fortalecidos, políticamente estaban súper fortalecidos, de la nada los roban y del oro pasan al bronce. O sea, imagínate tener escudos de oro para ir a batallar en las peleas, en las guerras, y de la nada terminar con escudos de bronce. Entonces, tú estás entendiendo, fueron en decadencia y es evidente la decadencia que había, obviamente por el pecado. Entonces, fíjate lo que dice aquí. ¿Dónde me quedé? Dice, hubo guerra entre Jeroboam y Roboam todos los días. O sea, esa gente nunca descansaba. Y murió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su abuelo David. Ahora, Roboam fallece, pero no significa que aquí se para toda esta historia. Esto es solo el principio de dolores, muchachas, porque de verdad empiezan a pasar muchas cosas fuertes. Recuerda que Roboam entonces era el nieto de David. Luego dice, tanto Israel del norte como Israel del sur se habían caído en idolatría, estaban lejos de Dios y seguían edificando estatuas de oro y de bronce para idolatrar al Dios
para idolatrar a otros dioses, y a Dios lo pusieron de lado. En medio del caos y de la idolatría, el Señor estaba pensando levantar un rey agradable a él, porque obviamente Dios siempre tiene un plan perfecto. Luego dice así. Dice, llegamos a la parte de básicamente los reyes. Esta parte sí te lo voy a decir un poquito más rápida, porque básicamente fueron los reyes que tuvieron una caída en Israel, ¿ok? Después, Jeroboam reinó 22 años. Después de Jeroboam vino Baasa. Después de Baasa, que reinó 24 años, vino Nadab. Después de Nadab vino Ela. Y después de Ela vino Simri. Todo esto es para Israel del norte. Y luego, en el caso de Judá, que era Israel del sur, estaba Roboam. Luego Roboam vino Abián, que sí, los nombres se parecen mucho, pero cuidado con el oído. Y Abián era el hijo de Roboam, es decir, Salomón era abuelo de Abián y David era, creo que el tatarabuelo de Abián. Luego vino Asa y luego vino Josafat. Paréntesis, Josafat es uno de los poquitos reyes que amó a Dios. Josafat sí amó a Jehová. Pero bueno, no te quiero hacer mucho spoiler, solamente quiero decirte algo, y es que Josafat, que en el tiempo, él llegó con los años, digamos, a ver, déjame darte bien este contexto. Israel del norte estaba siendo como que demasiado caótica. Todo era guerra, peleas, dioses falsos, idolatría, etc. Sin embargo, en Israel del sur, cuando llega Josafat, él sí pone como que bases sólidas sobre Israel, y, o sea, sobre la tribu de Judá, y todo comienza como que a tomar un poquito más de forma, ¿no? Ellos tenían un poco más de orden, no eran tan fuertes como lo era el Reino del Norte, pero dentro de todos ellos eran respetados, militarmente estaban bien armados, o sea, estaban como que comenzando a encaminarse, hasta que Josafat resulta que tiene una hija, y la hija decide empatarse con uno de los hijos del rey del norte, y termina metiéndose la idolatría a Judá. Pero eso te lo cuento en otro podcast, amiga, porque esta historia se pone bien buena y todavía no hemos llegado para allá. Pero bueno, déjame ver si puedo pasar esta parte, porque aquí realmente hay puros detalles. Si tú quieres saber más detalles de esto, te invito a leer Primera de Reyes capítulo 15 y capítulo 16 en la Biblia, donde vas a tener más detalle de todos estos reyes que estuvieron por aquí pasando por Israel. Bueno, fíjate algo interesante. Baasa era malo, pero fue utilizado por Dios, porque Baasa mató a toda la casa de Jeroboam. Recuerda que Jeroboam ya había fallecido, pero quedaban vivos los familiares. Entonces Baasa dijo, ¿sabes qué? No me gusta que ustedes estén vivos. Y agarró y desvivisión para todo el mundo. Y aquí se cumple la palabra de Jehová cuando él dijo que no quedaría ni uno de ellos vivo, gracias al pecado que habían traído a la casa de Israel. Y obviamente porque Jeroboam, al hacer un becerro de oro, estaba invitando a todo el pueblo de Israel que pecara. Entonces no pecaba él, pecaba todo un país a causa de él. Y por eso Dios mandó a que esto sucediera. Y esto me demuestra a mí que el Señor muchas veces utiliza hasta las cosas que parecen malas, también son utilizadas por el Señor para al final hacer cumplir la voluntad y la palabra del Señor. O sea, es que no hay nada que pueda ir por encima de la palabra de Jehová. Él siempre tiene la última palabra, y como lo dice la Biblia, la palabra nunca regresa del vacía. Siempre la palabra de Dios regresa hecha. Por eso hay que tener mucho temor de Dios, porque lo que Dios dice que va para tu vida, sea malo o bueno, eso va. Va y escribe lo que no hay nada que puedas hacer para pasar por encima de eso. Así como pasó en este caso en la casa de Jeroboam, él muy triste haber escuchado esto, porque a la larga él no podía hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, amiga, sucede esto, ¿verdad? Luego, vamos a ver qué más tengo aquí en mis apuntes, porque, chama, esto no es por nada, pero hay que estudiarlo bien en detalle
Me perdonan si el tema de mi letra, que me paro, que no tengo la mejor edición o que no tengo todo así concentrado, porque todo lo que les estoy diciendo en verdad es muchísima, muchísima información y trato de retener todo al máximo para traérselos en orden y que ustedes puedan entenderlo de una manera simple, de una manera clara, pero sobre todo siendo fiel a lo que dice la Biblia, porque nunca me gusta inventar o ser yo la que diga así como que en base a mi interpretación, sino que sea algo completamente bíblico. Y eso es una de las cosas que buscamos en medio de este podcast, que todo sea bíblico, que no haya nada a interpretación libre. Entonces, bueno, todo lo que yo te estoy diciendo, amiga, lo puedes buscar en la Biblia y vas a ver que lo que te estoy diciendo no es mentira. Entonces, bueno, ¿qué sigue por aquí? Voy a poner este capítulo, de hecho, me lo estudié hoy. Hoy justamente estudié este capítulo y es Primera de Reyes 17-18. Y dice, primera resurrección del Antiguo Testamento, milagros y grandes señales por medio de Elías. Y aquí, amiga, agárrate porque aquí la cosa se pone candela. Ya tienes gran parte del contexto para la explicación. Dice, aquí aparece Elías. ¿Quién es Elías? Elías es uno de los profetas, digamos, uno de los profetas importantes de la Biblia. Muy importantes. Todo el mundo recuerda a Elías, todo el mundo le gusta a Elías. Elías amaba a Dios, Dios era fiel con Elías. Era una cosa tremenda. Pero la Biblia te presenta a Elías de una manera como de golpe. O sea, no te dice como que mira, Elías nació en tal sitio y esta era su familia. No, simplemente dicen de la nada, Elías es fulano de tal y te lo presenta. Entonces, bueno, aquí aparece Elías, quien dijo que no habría lluvia puesto... aquí viene un detallazo, chama, que te va a volar la cabeza. Mira esto. Prepárate. ¿Sabes que los dioses falsos tienen algo en común? Y es que los dioses falsos siempre se ponen un apodo de, por ejemplo, y esto yo se los comentaba en TikTok, que los dioses falsos siempre, por ejemplo, en la santería dicen que Yemayá es la reina del agua. Creo que es así. No me crean, o sea, no estoy muy segura si es del agua, del sol, del rayo, no sé, pero siempre es como el rey de algo. En la santería funciona así. En los Baales de aquella época funcionaba igual, o sea, que si hay el Baal este es el dios de esta, Astarot es entonces el rey de, no sé, la fertilidad y el no sé qué, el otro es el dios del sol, el otro es el dios de no sé qué, y así mantenían esto, y bueno, creo que esto tiene pasando siempre de generación en generación. Baal era el dios de la lluvia, y como era el dios de la lluvia, fíjate y pon atención en esto. Elías aparece retando, como Elías era un profeta de Dios, Dios lo manda a hablar con la gente de Israel, que eran idólatras, que creían en Baal, y le dice, o sea, Elías le dice a Israel, oigan, ¿ustedes quieren creer en Baal y que Baal es el dios de la lluvia? Fino, vamos a hacer algo. No va a llover por 3 años. Bueno, no le dice 3 años, pero le dice, no va a llover más y van a caer en sequía. ¡Pum! Se desaparece Elías. Y yo me imagino que ellos en un principio no le creerían, pero efectivamente, hermana, no llovió por 3 años y había gran sequía y por ende gran hambruna en ese momento, porque obviamente toda esta gente para este tiempo vivían de la agricultura, de las cosas que se siembran, de los animales, o sea, todo era así como muy... Yo lo veo como muy ganadero, ¿sabes? Como que las vacas, los chivos, el campo, o sea, dependían del agua en gran manera. Y Dios manda una sequía y por ende, como hay sequía tanto tiempo, llega la hambruna. Entonces había una hambruna tremenda en Israel. Y dice, Dios mandó a Elías a vivir al lado de un río escondido y lo mandó a ser alimentado por los cuervos, y los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne, y él podía tomar agua del río. Unos días después se secó el río porque no había agua sobre el arroyo. ¿Qué pasa? Elías da este mensaje y él se va para otro lado. Y como te digo, Elías es presentado de una manera como muy de golpe, y por eso te cambio el tema de la nada de los reyes y salto con Elías, porque así lo hace la Biblia.
Y nada, resulta que Elías da el mensaje, él se va y Dios le dice explícitamente como que mira, vete a tal río, no te preocupes por lo que vas a comer porque yo voy a mandar a los cuervos a que te alimenten. Y efectivamente así fue, los cuervos iban, las aves le llevaban carne, le llevaban pan y él tomaba agua del río. Es decir, él recibía instrucciones plenamente de lo que tenía que hacer porque Dios era muy claro con él y Dios le hablaba. Entonces dice, Dios le dijo que se fuera a Sarepta, porque ahí había una viuda y esta viuda le daría sustento. Entonces él agarra, se va a la ciudad de Sarepta y recuerda que en este momento, o sea, no es que habían carros y camionetas y tú pagabas un pasaje y te ibas, o sea, yo me imagino que él se fue caminando, tuvo que haber pasado muchos días en ese momento y él llega donde la viuda y le dice a la viuda como que, oye, ¿será que tú me puedes traer un vaso de agua? Y ella le dice como que, bueno, dale, yo te lo traigo. Luego le dice, no, pero tráeme un vaso de agua y tráeme un poquito de pan, porque obviamente él tenía hambre. Entonces la viuda le dice como que, mira, realmente no tengo pan para darte, yo más bien salí a buscar una leña y la voy a meter en la casa porque ya yo me iba a echar a morir con mi hijo porque no tenemos nada que comer. Y él le dice, ustedes no van a morir, porque como que Dios ha determinado que ustedes no van a morir. Pero, eso sí, primero dame comida a mí y luego te alimentas tú y tu hijo. Y ella le dice como que, bueno, dale. Entonces, literalmente va, viene y Dios termina dando provisión por medio de unas vasijas. Yo lo anoté de esta manera. Dice, cuando la vio le pidió agua y pan, pero ella le dijo que no tenía nada, más bien recogía las leñas para dejarse morir ella y su hijo. Elías le dijo primero que preparara a él y que Jehová había dicho que en su casa no escasearía el agua, ni el aceite, ni la harina, hasta que volviera la lluvia. Es decir, por 3 años esta mujer no iba a padecer de falta de alimento. Y ella no sabía que iban a ser 3 años. El único que sabía el tiempo era Dios, porque ni siquiera el mismo Elías sabía que iban a ser 3 años. Entonces, ningún alimento sería escaso hasta que volviera a llover. Entonces, aquí, yo no sé si tú lo has escuchado, pero yo me imagino que tú has tenido que oír en algún punto sobre Jezabel. Y yo sé, amigas, yo sé que todo el mundo siempre dice, o sea, todo el mundo pinta a Jezabel como que la satánica, la bruja, y no es que yo la defienda, yo no defiendo a Jezabel. Pero sí creo que es muy importante que cuando estudiamos la Biblia lo hagamos desde un punto de vista que hay que entender lo bíblico, pero también hay que entender la parte histórica, la parte política, porque en este momento habían muchísimas guerras y a lo largo de toda la Biblia habían muchas guerras, habían muchos encontronazos, caídas de reinados, se montaban otros reyes y así sucesivamente. Entonces es importante que entendamos como que los diferentes puntos de vista para que podamos entender diferentes cosas y no le demos una interpretación equívoca a lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué sucede? Mira, ahora me quedé sin luz aquí, sin luz en la lámpara, pero no importa, esta vez no lo voy a parar. El caso es que, ¿qué sucede? Jezabel, ¿quién es Jezabel? Para los que no saben. Jezabel fue esposa de Acab. Acab era el rey que estaba para ese momento reinando sobre las 10 tribus de Israel, es decir, sobre Israel del norte. Y en el sur creo que en ese momento estaba Josafat o el hijo de Josafat. Entonces, cuando esto estaba sucediendo, Acab estaba casado con ella. Y ella era una mujer muy astuta, muy activa políticamente y era una mujer fenicia. ¿Qué pasa? En Fenicia era una ciudad politeísta que nuevamente tenían 800 dioses. Esta mujer era altamente defensora del dios de Baal. ¿Por qué? Porque su mamá también era sacerdotisa de Baal en Fenicia. Nuevamente, fíjate cómo se vuelve a repetir este patrón de que cuando tu mamá te cría, pues tú naces, creces con la cultura que tu mamá te imponga, ¿no? Con la cultura que tu mamá te ponga en tu crianza. Entonces, en este caso, la mamá de Jezabel era sacerdotisa de Baal, por ende, ella obviamente iba a ser 100% defensora de Baal, y ella se casa con Acab, y Acab, siendo rey de Israel, ¿tú qué crees que iba a pasar? Exactamente lo mismo que le pasó a Salomón. Se iba a meter Baal por medio del matrimonio a todo el reinado de Israel, y de hecho así sucede. Gracias a este matrimonio, más allá de ser un matrimonio, también era una alianza política sumamente importante. Y cuando esto sucede, digamos que es tremendo porque
chama, ella quería introducir a Baal sí o sí y era súper defensora de él. O sea, y era una cosa que el gobierno entero de ese momento financiaba. O sea, no solamente era un tema religioso, sino hasta financiero de la época. Su gobierno, su reinado financiaba todo lo que eran los templos de Baal, las actividades que se hicieran para y por Baal, o sea, todo ella lo financiaba, lo estructuraba, era una mujer políticamente activa, era idólatra, evidentemente, y era muy calculadora, yo me la imagino así como muy fría, muy calculadora, muy astuta, ella era muy inteligente y muy astuta. Entonces, cuando esto sucede, chama, resulta y acontece que la mujer nada, está casada con él, pero ella, como era tan defensora de Baal, cada vez que Dios mandaba un profeta para la tierra de Israel, ella agarraba y lo mandaba a matar. Entonces, Acab, que era el rey, tenía una especie de mayordomo. El mayordomo era fiel creyente de Jehová y amaba a Jehová, era temeroso de Dios. Entonces, él lo que hacía es que a escondidas, él agarraba a los profetas que iban a hacer, o sea, que le iban a hacer la desvivisión, él los agarraba, los escondía en cuevas y los alimentaba con pan y con agua para que Jezabel no llegara y los matara. Pero obviamente esto era un secreto, nadie lo sabía porque lo sabía solamente el mayordomo de Acab. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede esto, vamos a cambiar a la otra página, mi reina, ya estamos casi terminando. Sucede esto. Ya va, aquí tengo algo de la primera resurrección que he estudiado hasta ahora en el Antiguo Testamento. Pero bueno, no me voy a desviar de eso para no hacer el video más largo. Dice, Dios le dice a Elías en el tercer año que se presente donde el rey Acab para que se acabara la sequía. Es decir, que Acab estaba por allá lejos en otro sitio y Dios le dijo de la nada como que mira, ve y preséntate porque ya es el momento. Entonces él dice, bueno, como que dale, yo voy para allá y lo hago. Chame, y aquí pasa un espectáculo de cosas literalmente. O sea, Dios se comió el show. Porque, te lo resumo, se viene para acá, para Israel, Elías, tuki. Él llega y llega directamente y se encuentra en el camino con el mayordomo de Acab. Y yo me lo imagino, o sea, yo me imagino que eso sería como un encuentro de hola, ¿cómo estás? Y no sé qué. Yo me lo imagino así, pero no fue así. De hecho, la Biblia dice que el mayordomo de Acab le dice a él, a Elías, le dice como que, oh, tú eres mi señor, el señor, o sea, como que tú eres mi señor, el fiel de Jehová. Y Elías le dice como que sí, yo soy. Y luego Elías le dice, mira, ve y busca a tu rey y dile que nos vamos a reunir. Y él, todo asustado, le dice como que, mira, pero es que si yo voy y tú te desapareces, a mí me van a hacer la desvivisión. Y él le dice, no, yo no me voy a ir, dale, ve y búscalo porque tenemos que reunirnos. Entonces, así efectivamente sucede. Ellos agarran, se reúnen, y cuando se reúnen, Acab, el rey, le dice a Elías como que, oye, ¿tú eres acaso, cómo es que le dice? Tú eres el que trajo el mal sobre Israel. Y él le dice, no, yo no he sido quien ha traído el mal sobre Israel, eres tú con tu idolatría y con todos los dioses que has permitido en la tierra de Israel. Entonces de la nada viene y le dice Elías a el rey, le dice, manda a traer a todos los profetas de Baal y tráeme los profetas de Jehová, pero básicamente no habían profetas de Jehová porque Jezabel se había ocupado de matarlos a todos y los poquitos que quedaban escondidos era un secreto. Porque aparte el mayordomo le revela a Elías que tiene escondidos ciertos profetas, pero esto era un secreto entre ellos, o sea, eso no era que lo podía saber Acab, ni mucho menos Jezabel. Entonces, cuando está sucediendo esto, resulta que así lo hacen, mandan a traer 450 profetas de Baal. Y él les dice algo así como que, miren, vamos a hacer un reto. Vamos a sacar 2 bueyes, uno para ustedes y uno para mí. Vamos a agarrar, le vamos a hacer la desvivisión porque era un sacrificio. Lo vamos a picar en varios pedazos y ustedes en su altar y yo en el mío. No le van a prender fuego al altar, sino que ustedes van a invocar a Dios y el Dios que ustedes invoquen, entonces el que traiga fuego,
ese será Dios. Y ellos dicen, dale, no me importa, si va. Y aceptan el reto. Entonces, como desde las 7 de la mañana, esa gente empezó a gritar, a llamar a Baal. Se cortaban entre ellos, dice la Biblia, que usaban cuchillos, gritaban, saltaban, clamaban, hacían de todo y estuvieron así hasta las 12 del día. Es decir, 6 horas haciendo esto, chama. Y nada que se prendía en fuego. Mientras, en paralelo, el rey Elías, el profeta, se reía en su cara y le decía así como que, ay, debe ser que tu Dios está trabajando, ay, está muy ocupado tu Dios, que no te puede venir a traer fuego para que se consuma. O sea, literalmente yo me reí cuando esto sucedió porque me daba risa. O sea, Elías era como muy irónico, o sea, como que cómo te ríes en ese momento, pero también lo entiendo porque es como que, oigan, terminen de entender que el Dios de ustedes no existe, es un Dios falso, el único Dios es Jehová. Pero bueno, resulta que no pasa nada y él dice como que, bueno, ya pasaron 6 horas, ahora es mi turno, chama. Y mira lo que él hace, él agarra y manda a traer, agarra 12 piedras en simbolismo con las 12 tribus de Israel y arma como una pila, imagínate así como roca sobre roca sobre roca. Luego agarra, monta los palitos, no sé qué, pica el animal y lo monta y le dice a otra gente como que, oigan, echen agua sobre los restos del animal. ¡Pum! Le echan el primer tobo de agua. Él vuelve a decir otra vez, echen agua. ¡Pum! Echa agua. Otra vez echa agua. ¡Pum! Otra vez echan agua. 4 veces le echan agua. A la cuarta, él empieza a clamar a Jehová y le dice, Señor, si yo estoy hablando de parte tuya, si en este momento como que tú estás aquí, por favor preséntate y demuéstrale a esta gente que yo soy tu siervo, que yo soy tu seguidor, que lo que yo digo no es mentira, que tú eres el único Dios. Si tú eres real, trae fuego ahora. Y demuéstrale a esta gente que todo lo que yo mandé a hacer es porque tú me mandaste a hacerlo y yo soy tu siervo. Chama, salió fuego del más allá, de una fuego ahí con el animal y todos se quedaron en shock. Todos se quedaron anonadados porque llegó el fuego. Mientras que la gente que adoraba a Baal no les llegó absolutamente nada. Y todos dijeron, en ese momento, todos los que estaban reunidos, ciertamente, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces, cuando esto sucede, Elías dice, bueno, vamos a hacer la desvivisión de los 450 sacerdotes de Baal y yo mismo los voy a hacer a desvivir. Él va y los desvive y luego él creo que se tiene que ir. Cuando él se está yendo, resulta que pasó algo súper sorprendente y es que justamente el rey, como no había llovido, ya él le dice al rey como que mira, Dios va a traer la lluvia. Y efectivamente, él como que se va a un monte y le dice al criado de él, o sea, Elías le dice a su criado, como que mira hacia el mar y dime si viene la lluvia. Y él antes de eso ya había orado con el Señor, se había arrodillado y le estaba pidiendo como que Señor, trae la lluvia. Entonces en eso él ve para allá y el criado le dice, no viene ninguna nube. Luego le dice, vuelve a asomarte. Se asoma, lo ve y le dice, no viene ninguna lluvia. Y en eso, perdón, es que mi gata se estaba subiendo y después me entretiene. Entonces le dice, no viene ninguna lluvia. Esto pasa 7 veces. En la 7ª vez él se sube y le dice, ay sí, Elías, allá viene una nube que viene para acá. En eso él se baja, se va con el rey Acab y le dice, Acab, vuélvete a tu casa, báñate, come y recupérate porque Dios ha mandado la lluvia. En eso, el rey Acab se sube en su carro, con su caballo, su broma, y empieza a irse al lugar de destino que él tenía y delante de él iba Elías y Elías iba corriendo. O sea, imagínate que vaya alguien al lado tuyo y que esa persona vaya en un caballo, o sea, como un carro, un caballo, un jinete, una cosa, y tú vayas a pie. Pero la Biblia dice que la mano de Jehová iba junto con Elías y él iba delante del carruaje del rey. O sea, quiero que dimensiones lo que te estoy diciendo. Elías estaba corriendo a la velocidad de los caballos, pero dice la palabra que era causa de la mano de Dios que estaba con Elías, o no sé si soy yo la que lo está terminando de resumir así, pero la cosa es que la Biblia dice que la mano de Jehová iba con Elías. Y yo creo que obviamente fue Jehová quien empujaba a Elías, porque no es normal que una persona vaya corriendo y pueda alcanzar la velocidad de un carruaje. Eso no existe en ningún país ni ninguna persona, por muy atlética que sea. Y no es por nada, pero yo no creo que Elías haya sido muy atlético tampoco. Él era profeta, no era así como muy fuerte, o yo no me lo imagino muy fuerte, pues.
El punto es que, bueno, esto sucede y después Acab va y le va con el chisme a Jezabel, su esposa, y le dice lo que sucedió. Y Jezabel se molesta y le dice, se molesta muchísimo y le dice a Elías, así como le hiciste a los míos, es decir, a los 450 profetas de Baal, así te voy a hacer yo, te voy a matar. Y cuando le dice eso, Elías sale huyendo, le entra un miedo tremendo y entra en una depresión fuertísima. Pero amiga, eso ya es parte del siguiente capítulo, así que por hoy yo te lo voy a dejar hasta aquí porque llevamos 73 minutos de podcast y yo creo que el punto central al que quiero llegar es donde ya llegué. En medio de este estudio bíblico yo le hacía muchas preguntas a ChatGPT y yo estaba analizando. Yo le dije a ChatGPT como que, oye, quiero que me aclares algo. O sea, yo veo como muchas similitudes con todo lo que es ¿cómo se llama? Deja que me acuerdo el nombre, la gente está de Grecia, ¿cómo se llama? En fin, la gente está de Grecia, la que tienen dioses y eso. Yo le pregunto a ChatGPT como que, mira, pero ¿por qué hay tantas similitudes? O sea, esto tiene que ver una cosa con la otra. Y ChatGPT me dice como que sí. Y yo pensaba que me iba a decir que no. O sea, yo pensé que ChatGPT me iba a decir como que no, mira, los griegos son una cosa y eso no tenía nada que ver con los dioses falsos y los dioses que habla la Biblia, pero me dice como que no, más bien todo lo contrario. Tienes toda la razón y me muestra un mapa. Y en ese mapa sale como en aquella época, por el comercio y todo lo que sucedía políticamente, todas estas personas estaban siendo regadas y había muchos viajes, había muchos inmigrantes, había muchas personas como que yendo de un lugar a otro. Y cuando esto pasaba, resulta que muchas ciudades politeístas se juntaban. Entonces era algo así como que, por ejemplo, llegaba, no sé, fulanita tenía como dios a Baal, Baal era el dios de la, qué sé yo, del rayo. Entonces resulta que se encontraba con un griego y el griego le decía, la mitología griega, me acordé. Ajá, entonces viene un griego que cree en su mitología y le dice a Juanita, le dice, oye Juanita, ¿cuál es tu dios? Mi dios es Baal, el dios del rayo. Entonces él le dice, mira, el mío es Zeus, el cual también es dios del rayo. Como les dije en el video de TikTok, yo no me sé muy bien que si, por ejemplo, el dios de Zeus es el dios de esto, el dios del otro es el dios de aquello. No me lo sé muy bien, pero lo que sí sé con exactitud es que los dioses de la Biblia, del Antiguo Testamento, los dioses del cual Jehová ha ido en contra a lo largo de la historia, de generación en generación, guardan muchísima similitud con la mitología griega y a su vez con los dioses que hoy representa la santería. Procesa eso que te acabo de decir. Y es tremendo, cuando de hecho mi esposo tenía mucha insistencia en estos días en que fuéramos a ver la Odisea, que había salido y yo tenía como un rechazo, o sea, yo decía como que no la quiero ir a ver, pero tampoco le quiero decir a mi esposo que no, porque bueno, a él sí le gusta como que todo este tema así bien fantástico de que si la mitología griega y no sé qué. Y es tremendo, porque justamente yo creo y pienso que actualmente en la sociedad el tema de tener el dios de no sé qué, sobre todo en películas, es algo que nos inculcan muchísimo y nos muestran muchísimo de diferentes maneras y de diferentes formas y uno lo ve de manera tan prolongada, de manera tan consecuente que termina viéndolo como algo normal. Y es como, bueno, no importa, veamos eso, veamos esa película o veamos cualquier cosa porque a la larga eso es simplemente una película. O sea, eso habla de mitología griega y la mitología griega como nos las enseñaron en la universidad o nos las enseñaron en el colegio, porque en el colegio nos obligaban a leer cosas como la Ilíada y como ¿cómo se llama esto? El otro nombre, no recuerdo el nombre, la Odisea. Que la Odisea y la Ilíada hablan de completamente todo lo que es estas cosas de mitología griega y guardan algún tipo de relación en sí, ¿no? Entonces yo decía, me parece tremendo, porque actualmente en nuestra sociedad, de una manera directa o indirecta, nos hacen ver estas cosas de la mitología griega como una película fantástica y entonces vamos a verla porque, bueno, es solo una película. Pero tú te pones a analizar todo lo que acabamos de estudiar ahorita en este contexto y podemos definir, entender y comprender que Dios es un Dios celoso. Entonces, parece tonto. Yo sé que parece algo tan ligero y que tal vez puede que haya personas que no estén de acuerdo conmigo o pueden que haya personas que me terminen diciendo como que, oye, Alexandra, pero ¿qué tanto? O sea, eso no es una película. Y tú te pones a analizar
Sí, es solo una película, pero es una película que tiene cosas que a Dios no le gustan, porque ¿por qué a Dios le gustaría que nosotros viéramos algo que habla del Dios de el agua, del Dios del sol, el Dios del rayo, el Dios de... ¿Me explico? Eso es como que nosotros viéramos cosas de santería en películas de forma constante y lo viéramos de forma normal. O como que viéramos cosas de santería de forma constante y lo viéramos de forma normal. No es normal. Y eso es el punto central de todo este podcast, el cual es bien largo y no me importa lo largo que sea porque de verdad para mí era importante y de hecho, si tú llegaste hasta este punto del video, te doy las gracias y espero que este video sea muy nutritivo para ti, para que podamos entender de que hay cosas que no podemos normalizar en medio de la sociedad porque la sociedad y el sistema lo que busca es que nosotros podamos normalizar estas cosas para que no lo veamos grave y para que poco a poco eso se vaya infiltrando en nuestras mentes y nosotros ahorita tenemos que separar nuestra mente de las cosas que no le agradan a Dios, porque donde está nuestro corazón es donde está nuestra mente, básicamente. O sea, me explico, o sea, guarda tu corazón para el Señor, guarda tu mente para el Señor, guarda tu casa para el Señor, guarda tu familia para el Señor. Entonces yo sé que esto para algunos tal vez sea una tontería, pero yo sé que esto no es una tontería, porque si para el Señor era tan grave que en ese momento hubiese el Dios de esto, el Dios de aquello, el Dios de aquí, el Dios de allá, ¿por qué entonces para nosotros sería agradable también seguir viendo cosas de dioses? Cuando sabemos que hay un solo Dios. Yo te invito en este día que tú puedas hacerle una oración a Cristo y que tú le puedas decir al Señor que todo lo que Él rechaza, que todo lo que Él rechaza, tú también lo puedas rechazar. Dile, Señor, yo te pido en esta noche que todo lo que a ti no te guste, que a mí tampoco me guste. Que todo lo que a ti no te guste, que yo en mí lo tengo presente en mi vida en este momento, haz que yo lo pueda rechazar para agradarte a ti. Démosle la prioridad al Señor y yo te aseguro que si tú haces esa oración, el Señor te va a comenzar a edificar y tú vas a ver cómo vas a empezar a rechazar cosas que no te esperabas, cosas que tal vez no tenías ni idea y que algo guarda. Y esto de hecho es un tema que tiene muchísima tela para cortar. Aquí podríamos empezar a hablar incluso hasta de las cosas que son anatema. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de algo que es anatema. Anatema son cosas que van en contra de Dios, pero de manera implícita, o cosas que están ligadas a cosas demoníacas. Por ejemplo, Lilo y Stitch. Hay muchas personas que verían Lilo y Stitch y dirían como, bueno, pero esto es algo normal, o sea, es una comiquita. Y ojo, yo también crecí viendo Lilo y Stitch y de hecho me encantaba. Pero Lilo y Stitch, cuando tú te pones a analizar el trasfondo de la comiquita, te das cuenta que Lilo practica el vudú. Y mucha simbología en cuanto al vudú. Y yo no sé si tú lo sabes, pero el vudú pertenece a una religión en donde prácticamente practican con muertos, practican con cosas espiritistas y es como magia negra, básicamente. O no sé si está ligada a la magia blanca. El caso es que eso no viene de Cristo, amiga. Eso no viene de Dios. Sea la corrección que tú me quieras hacer, no viene de Dios el vudú. Entonces, ¿por qué tú pondrías a tus hijos a ver una comiquita que tiene algo que no tiene nada que ver con Dios? Reflexiónalo por un momento. ¿Por qué veríamos cosas? ¿O por qué seríamos fanáticos de cosas que sabemos que van en contra de Dios de manera directa o indirecta? Entonces, en medio de la sociedad en la que vivimos, en donde sabemos que Satanás es muy astuto, tenemos que tener muchísimo discernimiento espiritual para saber con qué cosas nos quedamos y con qué cosas no. Desde las comiquitas que ven tus hijos, desde las comiquitas que hasta tú misma puedes estar viendo, porque no sé si eres una joven que está viendo este video, pero las comiquitas, de hecho, hay muchas personas que adultas adoran a Lilo y Stitch, por ejemplo. Pero el Señor ya nos muestra que eso es algo que es anatema y que si tú tienes, por ejemplo, un peluche de Lilo y Stitch, no deberías de tenerlo en tu casa porque este tipo de cosas sabemos que implícitamente están relacionadas a cosas completamente antibíblicas y de hecho son cosas demoníacas. Entonces es tremendo cómo una cosa conecta con la otra. Y algo que a mí me sorprendía muchísimo es que yo le decía a Dios, como que, ¿sabes? Yo pensé que toda esta cosa de estos dioses y todo esto que habla la Biblia era algo que pertenecía allá a la época de la era de bronce, la época de por allá, y eso no tiene nada que ver con ahorita. O sea, eso en algún punto se murió y ahí quedó. Y hoy era como si Dios me dijera, no es así. O sea, todavía
Hay parte de eso en la sociedad. Todavía tienes que tener cuidado porque estos falsos dioses se presentan de una manera modernizada. Y esa manera de presentarse de una manera modernizada, por ejemplo, es por medio de la mitología griega. Y esa mitología griega te la puedo meter en películas, por ejemplo. Y bueno, yo no soy muy fanática de Marvel, si te soy sincera, ni fanática de muchas de estas cosas. Pero, por ejemplo, mi esposo, sí, de niño veía muchísimas cosas de estas y él más o menos me explica cómo funcionan muchas cosas. Y, por ejemplo, también hay mucho anime en donde dice como que, bueno, por ejemplo, para empezar, hay animes que, por ejemplo, empiezan con la palabra demonio. Que si hay no sé qué cosa, demon, no sé qué, pero como está en inglés, la gente no le presta atención. También hay muchas comiquitas de así de anime en donde aparece lo mismo, ¿no? Que el bien contra el mal y entonces el bien tienen al dios de la fertilidad y entonces el dios de la fertilidad va a ir en contra del mal que son demonios. Pero a la larga es una mentira. A la larga es una mentira porque sabemos que Dios hay uno. ¿Por qué no hacen una comiquita que diga que Dios es uno, que Dios es Jehová y que vino el Hijo del Hombre a morir en la cruz? ¿Por qué no lo hacen? Porque esas cosas no son virales. Porque no van a ser virales, de hecho, porque así lo establece la Biblia, que el enemigo vino a matar, a destruir, a engañar, y él va a buscar engañarnos de cualquier manera y a toda costa, y sobre todo a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los que tienen mentes todavía débiles o frágiles, que se están transformando. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con los niños, con los adolescentes, hay que orar por ellos, hay que interceder por ellos y como padres hay que estar muy pendiente de las cosas que ellos ven. Yo no soy madre todavía, pero sí sé que el Señor nos va mostrando poco a poco a sus hijos cómo el enemigo nos busca engañar de diferentes maneras. Yo no soy madre, pero por ejemplo me encanta ir al cine con mi esposo. Pero yo sé que no puedo ver todo tipo de películas porque hay películas que se prestan a cosas que son completamente antibíblicas, a cosas que son completamente contrarias a la palabra, contrarias a Dios. Y yo, si soy una persona que amo a Jehová, no es coherente que yo vea cosas en donde apoyan la idea de que hayan diferentes tipos de dioses, porque el Dios que yo creo dice que el Dios que hay es solamente uno. ¿Sí me entiendes? Es un tema de coherencia, de que si yo creo que solo hay un Dios, entonces actúo en base a eso. Si yo creo que solo hay un Dios, y soy cristiana, me hago llamar cristiana, yo no me puedo ir a meter a ver una película espiritista, por ejemplo, porque yo sé que más allá de sonar religiosa, de que es que eso abre puertas y no sé qué, es que hay cosas que no van de la mano con Dios y que no le agradan a Dios. Y por último, para cerrar el podcast, quiero dejarte con una pregunta súper importante que yo sé que te va a dar mucho clic en tu corazón y en tu mente. Y de hecho la había leído hace muchísimo tiempo, pero hoy se las quiero compartir a ustedes. Si Jesús entrara hoy a tu casa y pudiera ver contigo una película, o pudiera ver contigo tu serie favorita, o escuchar incluso tus canciones favoritas, o viera tus películas favoritas o tus series favoritas, ¿tú crees que Dios se sentiría agradado de lo que tú estarías viendo si Él estuviera sentado al lado tuyo? Es una película que es una respuesta que no me tienes que dar a mí y tampoco tienes que dejarla en los comentarios. Simplemente reflexiona en ella dentro de ti y ve si realmente hay algo que Dios te quiere decir por medio de todo este video. Si hay algo que Dios quiere tocarte, transformarte, hablarte. Y reflexiona si todo lo que tú estás consumiendo hoy en tu vida por medio de redes sociales, por medio de personas, por medio de lo que sea, hasta de la música, es agradable a Dios. Y con esto yo no quiero decir de que estrictamente tienes que ver cosas que sean bíblicas porque no sé qué. No, porque hay muchísimas cosas seculares. Una cosa es secular y demoníaca y otra cosa es que sea solo secular y ya. ¿Ok? Para los que no saben, secular, se los voy a dejar de tarea para que busquen porque les he dicho muchas cosas hoy, así que busquen ustedes también en Google qué significa secular para que me entiendan. Entonces, básicamente, en resumen, amigas, y ya para finalizar, las invito a ver cosas que sean agradables para Dios. No necesariamente tiene que ser todo cristiano, porque tampoco es ir al extremo. Y hay muchas cosas que dicen ser cristianas que en el fondo tampoco lo son. Pero eso nos deja mucha tela para cortar para otro video. El punto es que siempre filtren lo que estén viendo y recuerden las palabras de Pablo, donde él nos dice
que cuando nosotros nos fijemos en algo, siempre, siempre pensemos y veamos y nos relacionemos con todo lo bueno, con todo lo digno, con todo lo hermoso, con todo lo que esté relacionado a Dios. De hecho, les voy a buscar el versículo. Denme un minuto, porque sí se los quiero leer tal cual como lo dice. Momento. Ajá, aquí voy. Dice, esto está en Filipenses 4:8. Búscalo y mira lo que dice. En esto pensad, o sea, nos manda a pensar en esto y por ende a relacionarnos con estas cosas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna en esto, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Así que las dejo con este versículo bíblico. Espero que les haya encantado este capítulo. Lo hice con muchísimo amor y, como ven, muy orgánico. Así que espero sus comentarios aquí abajo. Si tienen alguna duda me lo hacen saber. Y si quieren la continuidad de este video también. Las quiero mucho y espero que Dios las pueda edificar mucho por medio de este podcast. Bye.